Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? Se está opsonizando células beta del páncreas y se está generando esta reacción autoinmunitaria. Entonces, el pacientito llega a un momento determinado en que ya no tiene células beta del páncreas. Entonces, ahí es cuando se da la hipoinsulinemia. Hipoinsulinemia y el paciente se vuelve un insulino dependiente. Se vuelve un paciente insulino dependiente. Necesita insulina exógena a toda costa, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué es frecuente en niños? ¿Ustedes creen que este proceso y esta falta de insulina podría llegar un paciente podría llegar a sobrevivir mucho más tiempo con déficit de insulina? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Por eso es que el diagnóstico es un diagnóstico temprano. La incidencia es mayor en niños porque se descubre la enfermedad o la evolución fisiopatológica está ligada a edades tempranas, porque no puedes, o sea, si tuvieras una reacción autoinmunitaria de este tipo así tan violenta, no podrías sobrevivir ni siquiera un mes podrías estar con déficit de insulina, porque incluso un día que te falte glucosa, ya tenés síntomas de estrés, ya tenés síntomas de deterioro neurológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la incidencia es mayor en niños. No, es muy raro que cuentes una diabetes tipo 1 en adultos, porque es más que todo una cuestión genética, ¿no? Es que el niño nació con una predisposición, ¿no? O se hizo una inmunización. Eso también. Las inmunizaciones generalmente son en edades tempranas, ¿no? La BCG, la triple viral, la de la polio. Todas son situaciones de inmunización pasiva, ¿no? A través de vacunas o a través de eh, gotas, digamos, ¿no? Pero ese es el por qué tiene mayor incidencia en niños, es porque epidemiológicamente hay de, de 100 casos diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 son niños, ¿ya? Es muy raro que sea un adulto, digamos. Eh, pero puede ser, digamos, puede ser que la evolución fisiopatológica haya sido prolongada, ¿no? Un paciente, no sé, inmunodeprimido, que tenga un sistema inmunológico lento, que genere pocos anticuerpos o muy lentamente, podría tener una evolución mucho más tardía, ¿no? Pero es raro. Ahora, eh, el niño nace con cierta cantidad de insulina en sangre. La madre le da insulina hasta cierto punto, pero a partir de ese momento es que tiene que formar su propia insulina, que son 3 semanas o 4 o 5 semanas. A partir de ese momento, el pacientito tiene que formar su propia insulina. Ahora, esta destrucción de las células beta del páncreas no va a ser instantánea, sino que va a progresar a través del tiempo. Puede que esté un mes, puede que esté un año, puede que esté 2 años, 3, 4 años, 5, 6, pero va a haber un momento en que se acabe la última célula de beta del páncreas y ahí se genera una descompensación del paciente, ¿ya? ¿De qué forma de descompensa al paciente? Por una cetoacidosis, acidosis diabética, o también por un coma hipoglicémico. Llega hasta tener tan poca glucosa en sangre que, chaufa, tu cerebro se fundió y te dio coma hipoglicémico, ¿no? Coma hipoglicémico. Entonces,
nuestro pacientito insulino dependiente va a tener que administrarse insulina todos los días, ¿no? Todos los días. O también hay insulinas de administración eh, tardía que pueden durar hasta 48 72 horas, ¿no? Ahora, ¿en qué venía todo este tema del esquema de diabetes mellitus tipo 1? Viene del lado de que todos los síntomas que tiene el diabético tipo 2 es dado por una hiperglicemia, ¿correcto? Eso es lo que pasa. Aquí debería estar anotado grande. Ahí. Hiperglicemia, ¿ya? Eso es lo que ocasiona los 4 síntomas. Ahora, nuestro pacientito diabético tipo 1 es insulino dependiente. Cuando se descompensa el pacientito, es cuando empiezan a aparecer los síntomas del diabético tipo 2, ¿ya? ¿Qué significa una descompensación? Significa que el paciente, por X, Z motivo, dejó de tomar la insulina. Entonces su glucosa se disparó, aumentó su glicemia. Y esta hiperglicemia es la que genera los síntomas que vimos anteriormente, ¿no? La polidipsia, polifagia, poliuria, todo eso, ¿ya? Todo eso. Entonces, el esquema de diabetes mellitus tipo 1 tiene más componente fisiopatológico de inicio que sintomático. Porque, ay, perdón, uy, me estoy estirando un rato, ya. Porque si tu pacientito lo tenés controlado con insulina, no va a tener casi ningún síntoma, ¿ya? Es como un paciente normal, porque su sensibilidad a insulina es normal. Si vos le inyectas insulina, va a tener una absorción de glucosa periférica normal, va a tener una vida normal, ¿no? El único problema aquí es cuando se descompensa. Es lo único que pasa aquí. La descompensación de un diabético tipo 1 es el que va a generar síntomas. Pero si vos lo tenés con su insulina al día, tenés controlada su glucosa, entonces no hay ningún problema, ¿no? Y el paciente va a tener una vida normal el resto que le queda, ¿no? Entonces, esa es la diabetes tipo 1, ya autoinmunitaria, relacionada con la inmunización, con el estrés y con otras cosas, ¿no? Bien, ahora para terminar este tema tan bonito, vamos a terminar con las pruebas de glicemia que se hacen, ¿ya? De forma rápida. Se hace una toma de glicemia al azar, tiene que salir más de 200 miligramos de decilitro, ¿ya? Espera un segundito.
Perdón, me llamó mi mamá. Ya. Entonces, qué es lo que se pide? Glicemia al azar. El paciente está caminando por ahí y se hace una prueba de glicemia. En cualquier momento del día, si sale más de 200 miligramos, ay, atento, ¿ya? Atento con eso. Otra, glicemia en ayunas. Este es aún más específico, glicemia en ayunas. Más de 126 miligramos de cilitro. Mucho ojo con esto. Cuando te sale glicemia en ayunas, ya es casi un diagnóstico de diabetes. Casi un diagnóstico. ¿Ya? Glicemia postprandial de 2 horas. Este es un poco más en específico, más de 200. Normalmente tendría que estar entre 140, ¿no? Quizá un poco menos. Lo que sí es bien, bien específico es la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Hemoglobina glicosilada. Tienen que pedir hemoglobina glicosilada, sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Hemoglobina glicosilada y glicemia en ayunas son marcadores muy, muy específicos de diabetes, muy específicos, ¿ya? Ahora, la glicemia tienen que hacer la cribada, tienen que hacer de varios días, ya no vayan a precipitarse y decir, ay, señor, usted tiene diabetes, digamos, ¿no? No, tienen que estar muy seguros de que ese paciente tiene diabetes, ¿no? Porque psicológicamente tiene mucha relación con la afectación, ¿no? O sea, puede llegar a deprimirse el paciente, puede decir, pucha, ya me voy a morir, digamos, ¿no? Pero usted tiene que explicarle, mire, señor, es un trastorno muy común y que se puede tratar con disciplina, se puede tratar con buena dieta y con buenos controles. Entonces, eso, sean responsables con el diagnóstico y eh, tienen que estar seguros. Entonces, hemoglobina glicosilada, muy buena forma de determinarlo. Glicemia en ayunas y por último la insulinemia, ¿ya? Insulinemia, no se olviden de pedir insulinemia, ¿ya? No se olviden. ¿Por qué? Porque pueden suceder dos cosas. O puede tener mucha insulina, que significa qué cosa, y poca insulina, que significa qué cosa. A ver, signo de qué es la hiperinsulinemia. A ver, ya están dormidos, tienen hambre. ¿A qué paciente le da hiperinsulinemia, señores? Al paciente diabético tipo 2. Bien, al diabético tipo 2, al resistente. ¿Y el que no tiene nada? Tipo 1. Diabético tipo 1. ¿Vieron? ¿Vieron qué importante? Solamente con insulina ya te puede dar un panorama de cómo es, ¿no? De cómo está la cosa. Ahora, si la insulina está normal y tu paciente ves que está con síndrome metabólico, o sea, gordo, digamos, y su insulina está normal, quiere decir que por el momento se está controlando la resistencia a insulina, ¿no? Por el momento. Pero ya cuando supere el umbral de insulina, que si no me equivoco son 80 unidades litro o 90 unidades litro, ahí ya, pues, cuidado, digamos. La hiperinsulinemia es complicadísima por el efecto anabólico que tiene, ¿no? Bien, eso. Entonces, tres cosas. Hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas, insulina. No se olviden, tres estudios que tienen que hacerlo sí o sí, ya, sí o sí. Y para la diabetes gestacional son estos parámetros, ¿ya? Esta es la glicemia normal en paciente grávido o paciente gestante, ¿no? Bien, eso sería todo, señores. Fue un gustazo pasar este tema con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo pueden hacer por WhatsApp o ahora mismo, si es que alguien tiene alguna duda. Este es el cuestionario que vamos a hacer. Le voy a pasar por escrito en el grupo. Y eso sería todo.
A ver, ¿cuántos quedamos? Ahí pongan su nombre en el chat. Voy a pasar lista al final. Porque hoy me levanté maligno. Pongan su nombre en el chat. Nombre y grupo Aussie. Sí, sí, con grupo igual. O si no pusieron con grupo, no importa. Igual tengo la lista de todos. Ay, pucha, qué buen tema, la verdad. Me gusta mucho este tema. Este tema y todo lo que es cardio, me encanta darlos. Vamos a parar de grabar.